Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Matthew y el día de hoy estamos con Isa, que es una estudiante activa de la SPQ y nos va a contar su experiencia en las calles de la ciudad de Quito. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Matthew, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien, gracias. Eh, ¿Te parece si ya empezamos con unas preguntas? Claro. Entonces, ¿tú cómo describirías tu experiencia al movilizarte por las carreteras y las calles que utilizas con frecuencia? O sea, la verdad, en ocasiones la describiría como bastante buena, pero al mismo tiempo siento que nunca sientes esa seguridad vial completamente presente al manejar en Quito. Siempre tienes que estar muy atento a huecos, a algún accidente que nunca resolvieron. Por ejemplo, en la Ruta Viva había un poste que se quedó abajo como por lo menos 2 semanas. Entonces uno nunca se siente completamente seguro porque al mismo tiempo no sabe si alguien se va a caer en un hueco, va a perder el control, le va a pegar al auto, o si uno mismo se va a caer en un hueco y va a perder el control de su auto, lo cual es claro más peligroso porque tú estás en el vehículo que va a chocar. Entonces uno no siempre se siente seguro. Igual la gente en Quito a veces no maneja bien, especialmente en horas de la noche, lo cual es bastante peligroso. Claro, tal vez tú tienes alguna experiencia personal con una vía que te haya generado algún inconveniente. O sea, yo hace aproximadamente creo que un año y medio, estaba manejando mi auto. Yo manejo mi auto ya bastante tiempo, bastantes años, lo conozco muy bien. Estaba manejando por la vía Intervalles, que es la vía que baja desde Cumbayá hasta el Valle de los Chillos, yo vivía en el Valle de los Chillos, y estaba manejando, no estaba manejando muy rápido, estaba manejando a 60 kilómetros por hora, que es como que el, casi el límite en esa vía en ciertas zonas. Am, y de la nada se me cruzó un perro, por lo cual yo solo frené un poco y me cambié de carril. ¿Qué te digo? Frené a unos 40, 50 kilómetros por hora y en el otro carril había un hueco muy grande, lo cual hizo que inmediatamente la llanta de mi auto se ponche. Me toque parar el auto encima, más no pude parar el auto inmediatamente porque el Intervalles no tiene muchas zonas de descanso. O sea, no tiene muchas Claro. zonas en las que puedas hacer a la derecha. Me tocó parar 500 metros más adelante, lo cual hizo que, claro, la llanta se dañe más. Yo en ese momento estaba sola, lo cual significaba que nadie me podía ayudar a cambiar ni a nada. Y sí me sentí bastante insegura porque estaba sola en un auto que ya no podía correr. Yo sí tenía la llanta de emergencia porque es seguridad vial, pero igual la situación es como que bastante peligrosa si lo piensas así, porque yo lo único que quería hacer era no quitarle la vida a un perro y terminé yo sacrificando mi auto por un hueco que no debería de haber estado ahí porque encima más había arreglos viales, ¿qué te digo? Un mes antes Ajá, de lo claro. que había ponchado la llanta. Ujú. Entonces sí tengo experiencias que son bastante feas. Claro, y esta experiencia, o sea, ¿qué impacto tuvo en ti, ya sea en términos de tiempo, de dinero, de seguridad o de tranquilidad personal? A ver, en cuestión de tiempo, sí, yo tenía planes para esa noche. Y cuando yo me bajé la llanta del auto eran aproximadamente las 8 de la noche. Ya. Me tocó a postergar mis planes bastantes horas porque, obvio, yo logré cambiarla sola al final. Eh, Mi novio de ese tiempo me vino a ayudar, Ujú, pero igual tomó bastante tiempo, tomó como una hora y media cambiar la llanta del auto porque era la primera vez que yo cambiaba cualquier llanta de cualquier auto. ujú, En eso sí te puedo admitir que era fallo mío, yo debería de haber practicado al menos, pero fue bastante difícil cambiar la llanta del auto, encima más era el Intervalles, que no es una zona bastante segura, a las casi ya 9, 9:30 de la noche que yo salí. En cuestión de dinero, obviamente también me costaron las dos llantas del auto, porque la primera se bajó y la segunda recibió daño por el golpe que me pegué. ujú. Eh, Me costó aproximadamente 250, $275 las dos llantas, lo cual, claro, hizo que mi mes, o sea, la economía de mi mes se descuadre bastante. Y claro, en un ambiente emocional yo no me sentía segura. Y estaba bastante preocupada de estar ahí sola hasta que llegó mi novio de ese tiempo y mi mamá, pero llegaron una hora y media después, en las cuales yo intenté de todo y yo ya había cambiado la llanta del auto.
Pero claro, claro, yo ese tiempo estaba sola en una vía que yo sí me conozco la Intervalles, me la conozco de memoria, porque yo la manejaba todos los días durante años. Pero por el hecho de que yo me conocía de memoria, sabía que había zonas en las que tú no te podías quedar sola. obvio, Y yo me había quedado en una de las partes que no tenía tanta luz, que no era cerca de un pueblo. O sea, no podía ni llamar ayuda, porque no podía dejar el auto ahí. claro. Y tal vez aparte de llamar a tu mamá y a tu novio de ese entonces, tal vez llamaste a algún número de emergencia o algo. La verdad no estaba segura de que había algún número de emergencia al cual yo podía llamar que no me cueste más dinero que yo sabía que ya me iba a costar. Claro. Entonces, por eso no llamé, porque obviamente yo sabía cómo iba a cambiar la llanta del auto. Si yo no hubiera tenido una llanta de emergencia, probablemente sí los hubiera llamado porque me hubiera tocado llamar a una grúa. Ujú, Pero como yo tenía una llanta de emergencia, me tocó, claro, solo cambiar la llanta. Igual fue una experiencia bastante fea porque el día siguiente me tocó seguir manejando desde el Valle de los Chillos hasta Cumbayá a cambiar la llanta con la llanta de repuesto, que supuestamente solo tiene 80 kilómetros. claro. Entonces, más Entonces, tiempo, más dinero. en cualquier momento se me revienta la llanta. En cualquier momento se muere la llanta y yo no sé qué hacer. Claro. Llegué con las justas y me dijeron, esta llanta de repuesto ya no sirve de nada. Me tocó comprar otra llanta de repuesto encima más de las otras dos llantas. Entonces no estaba, o sea, no estoy segura de si hay algún número de emergencia que te pueda explicar más bien cómo cambiar una llanta en vez de un número de emergencia el cual te cobre, porque no sé, o sea, supuestamente los servicios son como llamar a una grúa, llamar a alguien que te pase poder al carro, llamar ese tipo de cosas que, claro, cuando uno está en un presupuesto no le conviene mucho llamar cuando lo puede hacer uno solo, tardando más tiempo. Ujú, claro. Cuando ocurrió esta situación, ¿qué fue lo que más te preocupó en el momento y te hizo sentir, o te hizo sentir más vulnerable? A ver, uno, cuando yo me bajé la llanta tenía varios autos atrás. Y mi auto no frenó de golpe, pero yo sabía que si seguía andando se iba a reventar o sea, se iba a dañar el rin. Ujú, Y dos, cuando yo ya frené, me tocó frenar de ley en un sector que no era muy seguro. Y el hecho de estar sola sí me causaba bastante pánico porque era como que no sé si alguien va a venir, alguien me quiere robar, si algo pase, porque encima más yo no podía, o sea, que podía andar máximo un kilómetro más en ese auto hasta que el rin ya no me permita manejar nada más. ujú, claro. Entonces sí me siento bastante insegura por, no digo que el Intervalles es insegura, simplemente uno ya está aprendiendo a cuidarse, como que en los sectores que uno no conoce mucho caminando o así. Y claro, también el hecho de estar sola, el hecho de tener que yo cambiar la llanta del auto, el hecho de tener que mi método de transporte ya no sirva. Y posteriormente lo que me hacía sentir insegura bastante era la llanta de emergencia. Ujú, Porque como son muy pequeñas, uno piensa que en cualquier cosa, cualquier hueco, cualquier bache, cualquier cosa, se va a reventar otra llanta. claro. Y la Intervalles está llena de huecos. Entonces yo decía, cualquier cosa me caigo, se caga. Y el día siguiente que me tocó manejar por la ruta viva, que también tiene una parte que es como mal hecha, como Ujú, reventada, también tenía miedo. claro. Porque decía, si se revienta la llanta, yo no llego a Cumbayá. Y si no llego a Cumbayá, me toca pagar una grúa. Ujú, Y pero en una carretera en la cual, si yo pierdo el control del auto, corro el riesgo de que alguien me pegue. Y se haga un accidente gigante por algo que, uno, yo no puedo pagar. Dos, mi vida corre peligro. Y tres, obviamente sería un muy mal rato. obvio. Desde tu experiencia, ¿por qué crees que algunas vías de Quito vuelven a deteriorarse poco tiempo después de que las repararon? Eh, a ver, mi papá es arquitecto. Pues sé un poco de lo que es la construcción y todo eso. Eh, y sé que las vías en Quito no se, bueno, se dañan poco tiempo después de haberse reparado porque no las están reparando bien. O sea, no sé si te has dado cuenta que cuando, por ejemplo, en Cumbayá, cuando levantaron toda la calle, Ujú,
y volvieron a poner el asfalto y todo, y el Ajá, hormigón todo, eh, duró mucho más. Es porque generalmente lo que ellos hacen es pelar la capa que está mala o llenar los huecos simplemente y poner una nueva capa de asfalto, pero el hecho de que el hueco sigue ahí y el hueco se originó porque hay un hueco en el asfalto, no se va a quitar y el hueco simplemente se va a volver a hacer cuando el peso de los autos, que no son livianos y pasan miles por encima de una carretera al día, vuelva a pasar. Entonces, en mi experiencia y en mi opinión, eso sería lo que pasa, que no las arreglan bien nunca. Se solo ponen como que tengas un montón de pinta uñas en las uñas y le vuelvas a poner otra capa y le vuelvas a poner otra capa y le vuelvas a poner otra capa, eventualmente se va a ver feo y eventualmente se va a dañar y eventualmente te vas a dañar la uña. Porque tendrían que hacer, claro que es un mayor inconveniente a la ciudad, ¿no? claro, Más tiempo, tienen que levantar toda la vía, tienen que levantar toda la vía y tienen que volver a preparar todo el piso, volver a ni sé qué, pero eso es lo que asegura que por lo menos si ya me van a dar la incomodidad de cerrarme una calle durante bastante tiempo, que es lo que hacen cuando van a volver a asfaltar, por lo menos vuelvan a hacer bien. obvio. O incluso cuando solo llenan un hueco, solo llenan el hueco Ujú. con un poco de asfalto, lo cual hace que eventualmente ese hueco va a volver a aparecer y va a volver a aparecer solo de un color más oscuro porque las cosas mueven. Ajá, Entonces, claro, cuando uno ve cambios en la calle, o por lo menos cuando yo veo cambios en la calle y veo que no están levantando nada, digo, se va a volver a dañar en un mes. de ley. ¿Cómo afecta el estado de las vías a tu forma de movilizarte o las decisiones que tomas al desplazarte por la ciudad? Eh, yo intento no ir por vías que yo sé que van a estar dañadas. O sea, por ejemplo, Guapo en algún momento estuvo muy dañado y aunque era la vía más rápida para llegar a donde yo tenía que llegar, no la usaba porque me daba miedo volverme a caer. Mi carro no es muy alto, es una Ioniq, entonces lo cual es un Ajá, carro bastante bajo que cualquier hueco le puede dañar, incluso el cuerpo del auto. ajá, Eh, últimamente también intento evadir calles que yo sé que están, obviamente, con remodelaciones recientes para ver si no, porque a veces pueden darse como que huecos de la nada si no están bien arregladas. ujú, Em, generalmente sí es un inconveniente tener que ver la ruta que no tenga ningún daño en su calle, porque aunque Waze o cualquier aplicación que tú uses te diga como que esta es la ruta más rápida, tú sabes que no es la más segura siempre. ajá, Incluso hay cuestiones como la ruta viva, que tienes que ir por la ruta viva. Los primeros dos carriles son los que generalmente se usan porque el tercero está muy mal hecho. claro, Entonces eso, en la Intervalles yo la manejo todos los días. Y claro, el hecho de que yo pueda decir orgullosa que ya me sé dónde están los huecos no es tan bueno, ¿no? obvio no, Que tengo que escapar de los huecos y si me aparezco en uno nuevo te juro que me caigo. claro, Porque ya me sé los huecos que hay de memoria, pero tampoco es tan bueno que yo tenga que ver dónde están los huecos en la calle que yo uso todos los días, porque la seguridad vial no es lo suficientemente importante cuando hay gente que en la Intervalles va a más de 100 kilómetros por hora cuando el límite es 70. ujú, Porque es gente que, claro, ha manejado ahí toda la vida y se la conoce de memoria, igual no lo justifico. Pero es bastante difícil tener que evadir esas calles o conocerte los huecos o saber en qué parte la calle se pone fea para poder bajar la velocidad. Que son cosas que claro. uno hace sin darse cuenta que lo está haciendo. Ujú. Aún más en la noche, cuando muchas veces ni siquiera puedes ver el estado de la calle. Claro, por ejemplo, yo me caí en Intervalles y de noche, y yo ya me sabía los huecos de Intervalles en ese momento, pero claro, yo no me sabía, yo me sabía por la ida y por la vuelta. Y cuando yo me metí al carril, como que subía con bahía, obviamente me iba a caer en un hueco que yo no sabía que existía. Claro, claro. Entonces sí, para mí la prioridad sería la calidad para, para que ya todos podamos andar seguros por las calles de Quito. Y ya. Listo, entonces eso sería todo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tu tiempo.